¿no? Esto es una foto que veis aquí de uno de los huertos que utilizamos. Fijaos, es un vallado de aluminio galvanizado que tiene bastante resistencia y hacemos todo un sistema para que tenga autorriego además. ¿Cómo lo hacemos esto? Pues mirad, aquí tenéis un esquema que está bastante detallado. Siempre la primera fase va a ser nuestro depósito de agua. Esto se puede hacer con botellas. Yo siempre recomiendo las botellas, las PET, que son las más duras. No las compréis a propósito, porque se puede hacer con las otras. Pero las botellas de Fanta, Coca-Cola y demás sucedáneos, las azules de Solán de Cabras, que soy tan fan, y demás, todas esas vienen muy bien para hacer esto, porque el plástico es muchísimo más resistente. Otra cosa que es importante a tener en cuenta con los envases que vamos a reutilizar es que no tienen que ser transparentes. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué? Seguro que alguien sabe por qué. Había el chaval de Málaga que sabía mogollón de huertos. Es algo muy importante, aunque parezca que no, y si lo veis aquí, nosotros le decimos que las pinten. Las pinturas normalmente de los colegios no son tóxicas, entonces es viable. Y nosotros lo pintamos y hay que taparlo porque si no, la radiación solar va a ser muy fuerte, va a calentar muchísimo la tierra y las raíces van a alcanzar a temperaturas muy altas. Entonces no se van a desarrollar bien. Necesitamos que estén tapadas. Pues dicho esto, la colocación, la primera, que no hace falta que esté pintada, es la que vamos a tener el depósito del agua. En esta parte, en cada uno de los tapones, salvo el último, va a tener un agujerito. Le vamos a hacer un agujero que con un punzón de los de infantil se puede hacer. No tiene mucho, no requiere de grandes herramientas. Y vamos a tener una cuerda que nos puede servir tanto para agarrar a todo el sistema y la vamos a ir pasando por todas las botellas. Y esa cuerda va a ser quien conduzca el agua poquito a poco, porque se va a empapar, tiene que ser una cuerda de origen vegetal, la de fibra. Si es plástico no nos sirve, nos va a servir para agarrar, pero para esto que queremos no. Entonces, algodón y cualquier fibra vegetal, porque se va a empapar, entonces va a ir administrando el agua de forma regular por todas las macetas. ¿Alguna duda? ¿Lo veis? Es bastante sencillo, realmente. Yo Pero sí ya lo os veo, digo, pero si tiene abierto todo el rato el agua, ¿no lo pierde rápido? no, porque el hilo lo que va a hacer es retener también esa capacidad de agua. Entonces va a ir empapando poco. Y como este lo tenemos tapado, al final se autorregula de alguna forma. No vas a correr el riesgo. Esto está muy bien, llenar los depósitos a tope o poner un depósito grande para cuando nos vamos en las vacaciones de Semana Santa o tenemos un puente, asegurarnos que esto se queda lleno y el agua no es perfecto, pero sí se autorregula de una forma bastante eficiente y no tenemos pérdidas. Y también el hilo lo que hace es que no se acumule un exceso de agua en esta zona, ¿vale? Porque estas partes van a ir perdiendo humedad y se tiende a acumular aquí. Entonces, con la cuerda también evitamos eso. Sí, sí, yo creo que tenéis también un vídeo Mm, con garrafas, mm. Sí, sí, un había un vídeo vídeo de cómo se del hace. huerto vertical hecho con garrafas y con cordones. Está bien, buena idea. Es una solución, sobre todo está muy bien Sí. para esos espacios pequeñitos y se puede hacer en muchas Sí, formas. y Se como puede. complemento al huerto. Es una Sí. actividad que si ya un día no tienes ninguna actividad que hacer o lo que sea, pues le puedes hacer que cada curso haga como una columna o algo así. Claro, para los Sí. pequeñitos esto sirve mucho o está muy bien para la interacción entre los grandes y los pequeños. Porque los pequeñitos aquí funcionan muy bien, digo pequeñitos, los de infantil, porque no tienes que estar todo el rato, no me pises esto, no pises lo otro, porque es la condena de los de infantil. O les pones una maceta así un poco alta o te lo pisan todo. Cuando quieren mirar una cosa ya lo tienen todo pisoteado. Y bueno, puede resultar un poco frustrante. Entonces, este tipo de
huerto, este tipo de colocar las macetas, también les puede servir muy bien a ellos. Incluso a lo mejor lo que podéis tener es, en vez de 3 filas, cada uno puede tener su propia maceta con su depósito y solo tener una abajo. ¿Sabes? Que no hace falta que sean 3, porque a lo mejor no llegan. Eso ya se adapta según para quién va a ir destinado, quién se va a encargar del huerto, ¿no? Y dónde va a estar puesto. Si tampoco le da una insolación muy grande y el agua nos va a durar bastante tiempo, pues siempre lo vamos a adaptar. Nosotros también, o sea, también hacemos la otra versión, que es la de sin cuerda, pero sí que vemos que esta de cuerda funciona muy bien. La de sin cuerda, que es por ejemplo el caso de la derecha, esos no tienen cuerda. Eso tiene solamente cuerda que sujeta la botella. Y esa lo único que tiene son agujeros que van de botella a botella. Es verdad que el agua pasa más rápido, entonces hay más peligro de encharcamiento de la tierra. Entonces, la opción que os dice Bea es mucho mejor, pues sobre todo porque el agua va muy poquito a poco, pero la otra opción es simplemente tapón en el culo de la otra, tú le haces un agujero en el culo y le metes el tapón y ya se queda enganchado, ¿vale? Ya para arriba no sale. Y el taponcito tiene varios agujeritos chiquititos, entonces tú le echas el agua arriba y en cuestiones es verdad que de 2 horas todo el agua ha regado el resto de las macetas, ¿vale? Porque va cayendo más rápido, entonces la primera se satura más rápido, entonces como se satura antes, pues va echando más agua a la siguiente y a la siguiente, ¿vale? Pero son las dos opciones, ¿no? Que es un poco lo que solemos hacer, pero sí que vemos que la otra, pues lo que tiene de bueno, como os ha contado Bea, es que la podéis dejar más tiempo, se va regando poco a poco. Esta sería más, en cuestión de 2 horas, se te riega lo que sería el huerto vertical completamente. Pero tendrías que volver a echarle agua, pues, más periódicamente. Pues eso es como según las necesidades que tengáis vosotros, ¿vale? Por ejemplo, que no tiene mucha insolación y se quedaron sin pintura, pues se puede mantener, pero hay que tener cuidado. Y luego, sobre todo, porque lo podían desplazar. Por lo que os decía de las raíces, que alcanzan bastante temperatura, ¿no? Entonces, ya ahí lo vas adaptando, vas jugando con ellos, vas mirando. Esta es otra opción para reciclaje. Y como ves, esto es un palé. Y en un palé lo han podido poner y luego lo mueven, pues la parte de arriba se aprovecha para poner otros maceteros. Tengo un colegio que utiliza todos los palés para toda la flor anexa al huerto, toda la flor auxiliar para polinizadores y decorativa, y lo tienen súper bonito y lo van moviendo incluso, ¿no? Es que luego ya es echarle imaginación y materiales ahí, una barbaridad siempre. ¿Vale? Esta es la forma en la que creo que el vídeo, Javi, está hecho de este tipo de Sí, el este vídeo está modelo. hecho es un poquito más sencillo, sí que lo utilizamos para a lo mejor también niños más pequeños, que es el que no lleva cuerda, pero bueno, también es eso, depende un poco el alumnado que tengáis, pues podéis hacerlo un poquito más trabajado o más sencillo, ¿vale? Y Aquí claro, y simplemente fijaos, es botella, culo, culo, con botella, o sea, cada tapón va en el culo metido y el tapón lo único que tiene son agujeritos chiquititos. Entonces aquí le echas el agua en la de arriba y es como una regadera, pam, 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 va rellenando. Esto se llena la primera de agua porque la tierra ya tiene demasiada agua, entonces lo que hace por el agujero, por el taponcito de abajo, es eh, echar el resto de agua que ya no quiere esa tierra. Pasa la siguiente y lo mismo, cuando ya se satura la tierra, por los agujeritos que tiene debajo, pasa. Y luego, si podéis hacer incluso la última botella, la que está como si dijéramos en contacto con el suelo, podéis o hacerle agujeritos, en el caso de que estuviera externa, para que eche el agua sobrante y la expulse al exterior, o si está en el interior, le ponéis un bote debajo para que el agua no caiga en el suelo y no se os manche todo el suelo. O la otra opción es que echar el agua con más cuidado y cuando veáis que el agua ya ha llegado hasta la de abajo, pues ya dejáis de echar y así ya no va a tener necesidad de expulsar ningún tipo de agua, ¿no? Porque vais a echar el agua correcta y necesaria, sin necesidad de extra. pues mira, y por ejemplo, este es un ejemplo de que hicimos para infantil, ¿vale? Porque luego se lo querían llevar a casa. Se las querían llevar a casa los fines de semana para regarlas. Entonces, como no podía ser en el suelo, porque tenían el suelo muy duro y en esta parte, que era la otra parte del huerto, estaba destinado a los mayores, se lo pusimos en una valla y luego llegaban el viernes y se las llevaban a casa y luego las volvían a traer. Ya
Lo de que se la lleven y las traigan no os lo recomiendo, la verdad. Pero, oye, aquí salió y aquí ellos venían con sus regaderas y sus botellitas y cada uno se regaba su planta y le pusieron, luego más adelante le pusieron adornos y le hacían sus cositas. O sea que hay tantas variedades como clases y niños en el cole. No sé si tenéis alguna pregunta más de aquí, si tenéis alguna duda. Bien, pues entonces seguimos con las herramientas. Como os adelanté también la otra vez, en cuestión de herramientas, yo me quedo con 2, ¿vale? Que son de las mejores. Hemos probado un montón de cosas, o sea, de hacer rastrillos, de hacer otro tipo de herramientas que nos pueden servir, pero al final las palas y las regaderas es que funcionan genial, sobre todo con los envases de este estilo, que suelen ser envases de detergentes y suavizantes y principalmente, pero productos de limpieza y demás, que son, además es un plástico que tiende a ser más duro, más resistente. Y aquí os pongo 3 formas de hacer palas y está aquí según veis los cortes, ¿no? No sé si hay que visualizarlo un poco, ¿vale? Pero que... Espera, coge otra. Perdonadme que tengo a mi hija aquí. Y le he dicho, digo, no me tienes que molestar, pero es difícil, ¿no? Y bueno, como os decía, estas herramientas están muy bien, nosotros las hemos testeado, son las que más probamos. Estas 2 son palas, ¿vale? Tienes una pala que esta es la que se te quedaría como pala y este también puede ser un recipiente que se puede utilizar. Y esta, que es una pala grande, porque lo que te quedaría de pala es esto, todo esto. Sería el asa y esto se te quedaría pala. Entonces, según el material que utilicemos, nos puede resultar más sencillo hacer esta o hacer esta otra. ¿Lo veis bien? Porque claro, yo lo tengo en mi cabeza y yo lo veo bien, pero si no lo habéis hecho nunca, pues a lo mejor dices, no lo tengo claro. Pero Sí, realmente es, yo es que lo hice el otro día que estaba en mi casa mira, trasplantando cosas y lo necesitaba, digo, voy a hacer la para pala. ver luego también los chavales qué inconvenientes. Claro, suele ser como de plástico PEAT, ¿no? Estos Son detergentes duros. es un poco duro, a mí me costó un poco. Esto los niños no, porque esto se hace con un cúter y los Yo es que cúter lo los hice con carga el tijera, diablo. Pero Claro. te costaría para ver muchísimo si lo más, hacen ¿eh? los niños, Mm, cómo, mm. y creo que, claro, En este ahora lo se me tenéis que quedan, ayudar. sí, ya, pero ayudar luego es que tú no te puedes ponerte a hacer 30 palas, ¿sabes? Ya. Ahí, Pero solo haces palas. Yo no sé ni las que he hecho ya. Te puedo decir, al principio sí que claro, cuesta, luego le coges el punto de donde el plástico es más duro, que suele ser en esta zona. Esta zona de las intersecciones es donde el plástico está más sí. duro. Y aquí, todo el resto va mucho más sencillo, ¿no? Sí que le coges el punto, pero al final el cúter y demás es complicado para manejar con los Claro, críos. vamos, que lo tienes que hacer tú, que no lo A pueden ver, hacer Mm. ellos. Sí, nosotros a pero a lo mejor, veces. Ay, digo, en perdona. clase con No, que hagas 4 o 5 no necesitas más. sí. Ya. Nosotros Hombre, a luego se veces. quedó una pala que estaba muy bien, ¿eh? Muy Mm, resistente, me sirvió muy bien. sí. Me gusta mucho. Nosotros a veces lo que sí que hacemos es también, le hacemos nosotros el agujero con el cúter, ¿vale? De lo que por donde luego ellos meten la tijera, y ya con la tijera, lo que dice Bea, dependiendo de la zona por donde sea, es más fácil. Lo Ya, que sí que cuesta mucho es empezar, ¿no? Y clavarle ahí el primer punto, pero nosotros a lo mejor a veces sí que hacemos esa primera clavada y luego ellos ya por ujú, ahí sí que aprovechan y van con la tijera. Pero bueno, ok, también eso, dependiendo un poco del tipo de botella. Pero Mm. lo que más les costaba, bueno, y lo que más nos costaba a nosotros era siempre el empezar, ¿no? Ese primer punto de agarre, pues a partir de ahí Aquí, eso sí que lo hacíamos nosotros y ellos ya aprovechaban y cortaban. aquí y aquí es donde más densidad tiene, está más duro. Pero también es importante dibujarlo primero. Cuando mm, vayáis a hacer esto, dibujarlo con el rotulador para ver la silueta, porque si no te sale un poco churro. Puede mm. salir bien, pero a mí me salía un poco churro cuando no me daba tiempo de dibujarlo. Y Sí, esta es, y también dibujándolo sale un poco churro porque a veces, como yo lo hice con tijera, no con cúter, estaba muy duro y bueno, pero me sirvió y está bien las palas, es buena idea, creo, porque pues están bien las palas. prueba con el cúter porque se queda muy bien. Yo las uso. Yo de hecho las uso en casa. La tengo para la comida de la Claro, perra, para el huerto, para jugar en la arena en la playa. O sea que
las uso bastante. Y además, como esta parte se queda hueca, incluso puedes hacer este movimiento de que lo coges y lo echas. Cuando son chinitas o arena o la misma tierra, la coges Sí. y te cae por el otro lado. Entonces Ajá, controlas sí, te mucho más entiendo. cuando son macetas chiquititas. Ya. Y esta, la Ok. grande, también viene muy bien cuando el volumen que vamos a manejar es mayor. Y esta sería la regadera, fijaos, es súper complicada. Es coger el punzón, agujerear el tapón y ya tendremos una regadera. Cuanto más agujeros hagáis, mejor, porque sale el agua más repartida, pero también se vacía más rápido. Vale, no sé si alguien tiene alguna duda más de esto. Pasamos a la siguiente. Pues next. Ahora sí, llegaron las lombrices. Una cosa que quiero decir del riego, que también me parece interesante. Hay veces que nos complicamos o que muchos colegios nos preguntan sobre poner riego por goteo y estas cosas, ¿no? Sabemos que eso al final es un paso que se puede dar, ¿no? En profesionalizar un poco el huerto, pero siempre complica un poco más todo. Aparte de que si no sabéis ponerlo, a lo mejor tenéis que contratar a alguien. Nosotros lo que hacemos muchas veces es porque dicen, no, es que así se riega más rápido. Nosotros lo que hacemos es que cada alumno, cada alumna tiene su botella, ¿vale? Y su botella, el día que le toca regar, ellos se encargan de llenar esa botella y echarla en el huerto. Por lo tanto, en 20 alumnos, 16, 23, dependiendo de qué colegios y el ratio que haya, con una vez que lleven una botella grande de agua ya se puede regar bastante y si ya la llenan 2 veces, pues prácticamente los huertos quedan regados. Entonces lo digo también para eso, ¿no? Que hay veces que pensamos en riego por goteo, pero que al final regar dura muy poco porque es llenar las botellas y regar y ya estáis en clase otra vez si es por falta de tiempo. Y como materiales, como veis, con este tipo de botellas que además son grandes y los niños las pueden coger muy bien porque tienen también la asa, ¿no? Que no son a lo mejor botellas muy grandes o garrafas. Entonces, bueno, con este tipo de botellas sí que el riego se hace bastante fácil y en poco tiempo, sin necesidad de riego por goteo. Sí, me ha venido a la cabeza con lo que está diciendo Javi, que nosotros hacíamos, les diseñábamos un calendario de riego, que no es nada más que poner que esta semana va esta clase, estaba otra. Entonces ellos lo tenían puesto y ya sabían qué semana le tocaba a qué clase. Y a lo mejor no iban todos los de la clase, iban 4 o 5. ¿No? En función ya del tamaño del huerto, de las necesidades que cada uno tenga. Pero hacerse ese calendario de riego para las clases que están implicadas es bastante eficaz también, porque os aseguráis que lo tienen. Oye, que llega alguien y os instala el riego por goteo, o lo podéis hacer vosotros, genial, pero que no es esencial. No es esencial y muchas veces luego se requiere un mantenimiento porque se empiezan a tupir, hay que sustituir las llaves. Depende de la experiencia que tengáis en el huerto, del tamaño del huerto y lo que vayáis a hacer con los peques. Pero sí, luego hay otras formas también de hacer estas botellas. Pueden estar incluso en la parte de abajo y puedes ir con un cubo y rellenando imaginaos que esto lo partes, o lo partes por aquí o lo haces como una pala parecida a esta. Bueno, pero un contenedor y le haces agujeros abajo y lo puedes poner. O sea, es infinito las posibilidades que te dan los materiales y que en los huertos de forma tradicional se ha reutilizado todo. O sea, todo. Yo he visto incluso las latas estas antiguas de cualquier cosa, de atún o de champiñones y demás, estas grandotas, para luego hacer los distribuidores, los dispersadores de materiales, ay, que no me sale ahora, del azufre, ¿no? Para poner el azufre en el huerto, que no os voy a pedir que pongáis azufre en el huerto, aunque es inocuo, pero no, tampoco hace falta. Ahora sí, venga, las lombrices, que parece que siempre tengo ganas con las lombrices, que me gustan un montón. Vamos a hacer una vermicompostera para tener en el huerto. Yo siempre recomiendo este material. El mejor, que os las den en una tienda de animales, porque son las cajas que vienen para las... em, De como estoy Poliespan. también de la cabeza. Sí, la De de las Poliespan. peceras. Sí, pero caja de Poliespan, pero las de las peceras. Tienen un tamaño buenísimo para hacer esto. ¿Vale? Porque también nos sirven las de las carnicerías, las de las pescaderías, pero la pescadería tiene un problema, que el olor suele ser bastante persistente. Si tenéis alguna fórmula, yo no la he encontrado, pero si tenéis alguna fórmula de quitar el olor,
Pues sí, pero suele ser bastante persistente ese olor. Si la vais a tener fuera, perfecto, no pasa nada. Por eso digo las de las peceras, porque tienen un tamaño muy bueno, una anchura muy buena y no huelen, no tienen ese olor. También se pueden comprar, pero oye, si se pueden conseguir, mejor, siempre. ¿Vale? Y esta tiene 3 pisos. Se pueden hacer con 2, se pueden hacer con 3. El ideal sería un mínimo de 3 cajas. ¿Que tenéis Ya, pero, 4? Pues pero más. esa tiene 4, ¿eh? 1, Por 2, eso 3, digo que esta 4. tiene, digo 3 pisos porque el último como que no lo cuento, Vale, vale. ¿vale? Pues ya les va Es a contar 3, doble. Pero que vean que son 3, 4 cajas. que se pueden hacer, la ideal sería de 3 para arriba, ¿vale? Si tenéis solo 2, pues solo 2, pero el ideal sería 3 en adelante. Tampoco hay que pasarse, tampoco hay que tener una barbaridad, y más en el cole. Y todos son materiales, todo lo que veis aquí son materiales reciclados que son muy fáciles de conseguir. ¿Qué vamos a necesitar? Las cajas de Polespan, ¿vale? 3, 4 cajas, las tijeras, cúter realmente no hace falta, se manejan muy bien este material. Pero un punzón o algo similar, la última la hicimos con unos bolígrafos, que la hicimos hace muy poco en un colegio y la agujereamos con un bolígrafo porque así lo podían hacer los chicos también. No supone ningún peligro. Una botella de plástico con el cuello largo y aquí es la que yo siempre os recomiendo. No la compréis a propósito, pero siempre hay alguien que bebe Solán de Cabras. Y me gusta porque aparte de que es bastante durita, tiene un cuello recto. Entonces eso hace que el manejo sea más sencillo con ese tipo de cuello. Los tacos de madera o cualquier cosa porque lo vamos a utilizar para elevarla, para que no esté en contacto directo con el suelo. O sea, que no tienen por qué ser exactamente de madera, pues si tenemos allí unos de plástico o un palé que lo suba, lo que no queremos es que esté en contacto directo con el suelo, porque luego la humedad y el calor que emite se generan hongos. Entonces la vamos a separar un poco del suelo. El kit de lombrices. Se venden ya en muchísimos sitios, o sea, las distribuciones está bastante normalizado. Lo que yo sí os digo, que siempre os fijéis que tenga un máximo del 80% de adultos, máximo. O sea, porque muchas veces te dicen, ¿no? Un 70% de huevos, malo, ¿vale? Si todos son huevos, no van a salir bien. No sale, tiene que haber un porcentaje de adultos, he dicho un 80, digo el máximo de un 80 de huevos, de un mínimo del 20% de adultos, ¿vale? Para que haya esa combinación. Si no hay adultos, el éxito está poco garantizado. Suelen ser las más baratas. Por eso cuando miréis precios, o si os las dan, pues muchísimo mejor. ¿Dónde va a parar? No. Y si os dan adultos solo, pues va a ir muchísimo más rápido también la cosa. Pero que tengáis en cuenta esto a la hora de comprarlas. Vienen costando unos 18 euros. Las he visto entre 15 y ya hasta 30 y muchos. Pero por 18 euros tenéis un ratio bastante bueno y da. Y en poco tiempo se multiplican. No necesitáis tampoco comprar una barbaridad. Porque luego incluso podéis tener el efecto rebote y tener de más. Tenéis La aquí a tierra, Beatriz, que es la productora número 1 de lombrices de La Mancha. O sea, no sé la de yo las lombrices. mantengo vivas para los coles. O Realmente. sea, qué La tía. más y con este calor, yo ya no sé qué va a pasar con ella, la pobre. También, Pero Beatriz, también puedes criar un poco y nos repartes. Eso es lo que suele hacer, o sea, los coles cuando en yo Castilla-La Mancha es lo que suele hacer, o sea, las cría y va de repartidora de lombrices por ahí, claro, que nosotros te vea por ahí, va a las decir, pero empezamos esta a qué criar hace. por esto. Y ya os digo que Vale. las tenía mi hija en su dormitorio porque eran sus mascotas. Hasta que Es dije, ya, verdad, lo dijiste, sí. por eso ya, esto lo vamos a sacar de aquí ya, pero más que nada porque ella sacaba la tierra de la caja. Digo, no es viable. Pero no huelen nada, si se hace bien, no tiene moscas, no tiene insectos, o sea. Y luego el manipular estos bichitos por ellos a mí me gusta. Les David, tú tenías gusta una. a los niños, Sí, ¿no? David tiene una pregunta. Sí, bueno, a lo mejor me adelanto, pero por ejemplo las lombrices estas que yo puedo encontrar en el huerto en época así como más otoñal, en macetas y tal, ¿esas también sirven? ¿Cuánto necesito para hacer cuánta familia necesitaría?
No la saques de la tierra, de su tierra No. no la saques. Vale, porque Vale. son variedades diferentes. Las que te van a Ok. vender es la lombriz roja californiana, que es muy voraz, que va muy rápido en la deglución de la materia orgánica, que es muy resistente, ¿vale? Y que se cría muy rápido. Las que están en el suelo están adaptadas al pH del suelo, a la materia orgánica de ese suelo. Si te viven, si sobreviven, ¿vale? Vamos a ser positivos, si sobreviven, no van a estar bien. Ya. Porque No puedo reciclar lombrices, ¿no? Entonces, ¿no? Vale. es muy delicado. Oye, que lo puedes intentar, pero no van a estar a gusto, ¿vale? No lo van a pasar bien. Y Vale, luego vale. que la materia orgánica no se va a descomponer tan rápido, porque no están acostumbradas. Las que están en la tierra están acostumbradas a lo que de forma natural les viene en la tierra. Si le empiezas a echar fruta, igual se te vuelven locas o les da una hipoglucemia, ¿sabes? Vale. O algo, no lo sé. Pero no funciona, ¿eh? No suele funcionar. Con las mismas también os digo que tampoco hay ningún riesgo si las rojas entran en la tierra. O sea, no se va a producir hibridación ni colonización de especies alóctonas porque van a terminar muriendo, porque las rojas están diseñadas y muy acostumbradas a comer mucha cantidad y sobre todo ya una comida muchísimo más exquisita en cuanto a que se la damos nosotros, que es fruta y verdura, que normalmente eso no está en el suelo. Son más delicadas a la hora de vivir de forma salvaje. Ok. María. Gracias. Porque es que antes has dicho lo del porcentaje de adultas y demás, has dicho el 80% de huevos y 20% de adultos. Es que luego me ha parecido entenderte Sí, es que que si primero teníamos lo he que... dicho mal, perdonadme, primero lo he dicho mal. Tiene que haber un mínimo del 20% de adultos, Adultos, vale. ¿vale? Luego, si te dicen composición de adultos y jóvenes, 20%, búscate otra, ¿vale? Vale. Pero un mínimo de 20% de adultos. Suele ser, las que yo compré la otra vez que le di así un poco de vuelta, era un 35% entre adultos y larvas. Y el resto huevos. Entonces, y me funcionaron súper bien. O sea, llegó un momento que les tuve que dejar de dar de comer porque había demasiadas. Vale, y otra cosa, la otra vez dijiste que había como normas para poder ponerla en plan de sanidad. Pero es que eso depende de la comunidad, ¿Pero dónde la depende de podemos la consultar? normativa. Eso en vuestro colegio, porque es la normativa sanitaria que rija en cada región. Bien especificado, ¿no? No lo sé. Sí, pero hablaste de Castilla-La Mancha, que no había Mm. problema, ¿no? Si Aquí en estaba un poco Castilla-La alejado. Mancha, mis colegios las tienen. No me han dicho en ningún momento que no. Luego ya a lo mejor el colegio se puede poner pejiguero por lo que sea, que no las quiera tener o porque le dé miedo. Aquí las han tenido y no han tenido nunca ningún problema en ese sentido. Yo lo pregunto porque nosotros sí que tenemos el comedor de cerca. Mm. Entonces, por saber la distancia más o menos a la que debería estar. Pero hablamos de la compostera, la general, no la Sí. lombricompostera. Vale, sí. La lombricompostera no necesita estar, yo qué sé, pensé que de los dos No, necesitaban. no, la lombricompostera, vamos, yo es que creo que la puedes tener en clase como puedes tener una cobaya, Ah, o caracoles, o gusanos de seda, ¿no? vale, vale. Es diferente, sí que se tratan residuos, pero no vas a echar la misma cantidad de residuos en esta, que es más demostrativa, que en una compostera de un colegio, que sí que tienes que tener un comedor y tiene que estar a esa distancia. En Canarias, Vale. por ejemplo, tenía que estar sobre suelo asfaltado. O sea que puede tener un poco más de normativa y ya os digo que también un poco Vale. lo que el colegio quiera. Pero aquí las han tenido sin problema. Ah, vale, perfecto, gracias. Ujú. Angélica. Es decir, que para tener compostera necesitas tener comedor. Para los residuos del comedor, llevarlo a la Pero es que compostera. esa es la normativa, es lo que os pida la normativa. ¿Vale? Yo eso no os puedo decir porque cada comunidad autónoma tiene las competencias de educación delegadas y a nivel sanidad y lo que haya en el colegio es diferente. Es que no, yo sé lo que había en Canarias, que para tener compostera tenían que tener el comedor, pero es que todos tenían comedor o tenían catering. O sea, Es que en el mío que, no tenemos comedor, pero bueno, podemos poner lombricera, ¿no? pero tú estás en Castilla-La Mancha. Sí. Que aquí no he tenido ningún problema, ni el instituto tenía comedor, ni los colegios tienen comedor. Bueno, sí, uno de ellos sí tiene comedor, pero el otro no. Y tienen compostera. ¿Sabes? Que Tener, no.
Que eso Que os lo nos- podéis preguntar en dirección o a sanidad, o si viene la inspección cuando venga a visitarnos en el colegio, pues se lo preguntáis y que le ve la consulta. Ok, También te piden una cierta superficie en el colegio porque entienden que si tú tienes restos vegetales, tienes jardinería, los vas a aprovechar allí. Pero a lo mejor en la de aquí de Castilla-La Mancha, es que no la he mirado porque no me he visto con esa problemática. Pero que eso ya es cosa interna de la legislación de cada comunidad. ninguno de los que están ahora mismo tienen compostera, por ejemplo. Aquí sí, en Castilla-La Mancha sí. Todos, de hecho, tienen compostera. Pero tienen patios también, tienen No, patios digo de los que grandes. estamos aquí para que cuenten un Ah, poco su vale. experiencia de los compañeros, si Es alguno que tiene el compañero de compostera. Madrid es el que dijeron que no, que a él no le dejaban tener la compostera. Pero también era un colegio en una terraza en el centro de Madrid. Antonio era, yo creo, ¿no? Es que yo para los Mm. nombres soy muy mala. Gema, Sí, hola. Bueno, nosotras somos una escuela infantil, estamos aquí en la Sierra de Madrid y hemos intentado 2 veces tener lo de la vermicompostera y las 2 veces se nos han muerto las lombrices. No hemos sido capaces de que aquello funcionara. bueno, pues si quieres ahora conforme vaya contando, porque después de cómo hacemos la lombricompostera, os digo, os explico un poco del manejo básico de las lombrices y a lo mejor ahí hay algo que te resuene y si Vale, no, a claro, ver. y si no me dices, pues yo hacía todo esto bien y se terminaban muriendo y vemos qué es lo que ha podido pasar, ¿vale? Vale, Pues sigo. Bueno, tierra, evidentemente, necesitamos tierra, necesitamos sustrato. Yo aquí compraría sustrato ecológico para evitar un periodo de adaptación de las lombrices a los posibles abonos que puedan venir en uno que no sea ecológico. Y con un saco de 3, bueno, depende de los pisos que hagamos, pero de 3 kilos nos sobra, ¿vale? Porque luego lo vamos a mezclar y ellas van a ir produciendo su propia, no es tierra, es humus, pero se va a ir incrementando esa cantidad. Y luego silicona pegamento porque lo que queremos en la parte del grifo va a ser sellar. Silicona caliente, mejor no, porque se quema un poco, pero también funciona. Vale, ¿cómo lo vamos a hacer? La caja superior, que es la que os voy a decir ahora, va a ser igual si ponemos 2, que si ponemos 3 pisos, que si ponemos 4 pisos, ¿vale? Lo que tenemos que tener claro es que la base va a ser de una forma y las que están arriba van a ser diferentes. ¿Qué es lo que vamos a tener en las cajas que están arriba? Tenemos que hacer los agujeritos. Agujeritos para que el exceso de humedad que se va generando en nuestra lombricompostera vaya decantándose, se vaya filtrando por ahí, porque va a haber, hay exceso de humedad y se pueden encharcar. Entonces nosotros queremos que vaya bajando. Esto va a ser en todos los pisos que hagamos. Como veis aquí, vale, algo razonable, ¿no? Que hay agujeros, no hay una densidad estipulada, pero sí que sea algo lógico. Esto lo han hecho aquí, mi compañera lo hizo con un destornillador, yo lo hago con los Bolivic, que además se queda redondito. Es muy fácil de hacer. Y en una esquinita, hacer uno más grande. Y este grande no va a ser para otra cosa, por si se cae alguna de las lombrices, tener un sistema de rescate por el que puedan subir. ¿Bien? ¿Todo bien? Ahora lo explicamos. Vale, bueno, pues lo explico ahora. Este sistema de rescate vamos a unirlo con una serie de canalizaciones hacia arriba, que puede ser con una maderita que tengamos, con una regla, con un trozo de ladrillo, lo que se nos ocurra, que les sirva de rampa, ¿vale? Que les pueda llevar a subir. Porque en la parte de abajo, para la que vamos a necesitar el cuello de la botella y otra de las partes, vamos a poner esto, que también les va a servir como isla. Aquí vamos a tener que ir revisando poco a poco, porque en esta zona, que es nuestra parte de abajo, donde se van a acumular todos los líquidos. ¿Qué son los líquidos? Se le llama lixiviado de lombriz, urín de lombriz,
¿vale? Es uno de los abonos, no me atrevo a decir el que más, pero sí es muy, muy bestia, uno de los mejores fertilizantes que podemos utilizar en el huerto, el humus de lombriz. Entonces, este líquido que va a quedar aquí es muy preciado. Yo se lo digo a los niños y siempre se ríen porque al final es el pis de lombriz, ¿no? Es lo que sacamos de aquí, pero es de los mejores abonos que vamos a encontrar. Entonces, si nosotros le vamos a dar mucha fruta y alimentos húmedos, se va a generar más humedad y esto va a terminar aquí. Si las lombrices caen en esta parte, se pueden ahogar. Entonces, les vamos a generar un sistema de rescate que está aquí y yo siempre pongo una rampita, además de esta isla, esa rampita que termina en esta parte. ¿Vale? Con los palos de los helados también nos sirve. Lo que pasa es que a lo mejor son cortos, pero 2 puestos con cualquier material que llegue de una punta a otra. Con el cuello de la botella, por eso digo de la de Solán de Cabras, vamos a hacer este grifo. Se hace una abertura en la caja, incrustamos el cuello de la botella y esto es tan sencillo como abrir y cerrarlo y nos va a servir de grifo. Con la silicona sellamos esta parte. ¿Bien? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Es muchísimo más fácil de hacer que lo que pueda parecer, ¿eh? Luego estás ahí en el lío, es un material muy blando y que funciona muy bien. ¿Cómo luego lo vamos a ir distribuyendo? En la parte de arriba, esto solo se hace en la superior, vamos a tener una capa de lombrices, es donde vamos a echar la comida. Y tenemos que tener en cuenta que tenemos que, para prevenir moscas, hongos y pérdida de humedad, la primera capa que nos vamos a encontrar cuando abrimos la lombricompostera tiene que ser hojarasca o papel de periódico, en blanco y negro principalmente, ¿vale? Algo que nos tape pero que transpire. A mí me gusta mucho coger las hojas como las que podéis ver aquí, hojarasca de este estilo, se va poniendo, porque además luego se va incorporando. El papel también se lo comen y también se va a ir incorporando poco a poco, así que lo podemos dejar. Si tenéis folios reciclados en el cole, mucho mejor. El papel blanco también se lo comen, pero podéis tener reciclado blanco, ¿vale? Pero lo que os digo es que va a tener más cantidad de cloro, les va a costar más, no tiene más historia, se lo van a comer. Van a tardar un poquito más, pero se lo van a comer. Entonces va a ser lo primero que veamos. Esto tiene que tener una capa de unos 3 centímetros, ¿vale? Una cosita así para que nos aísle. Debajo de esto ya es cuando empieza la chicha. Ahí vamos a tener la tierra con nuestras lombrices y la comida que nosotros le preparamos. Lo podemos hacer de diferentes formas. Echar la comida y mezclarlo con la tierra o ir dejándola en la parte superior, que a mí a nivel educativo me gusta más y es más práctico porque tú lo coges, apartas esta hojarasca y este papel y le pones la fruta. ¿Qué pasa? Que cuando vuelves, ves, ¿cómo tengo la fruta? Levantas la manzana o el tomate y está lleno de larvitas chiquititas. O sea, lo vas a ver muy bien. Porque sobre todo las chiquititas, si no, no las ves. Si están mezcladas en la tierra, los que son las larvas y las recién nacidas y demás, no es fácil de ver, de visualizar, pero van a estar ahí. Y luego, conforme se va enterrando la comida, sí que es verdad que también les tenéis que motivar y a veces ir enterrándola, ahí vamos a tener a las grandes, también enroscaditas. Un poco para que sepáis que se puede poner de diferentes formas según lo que luego queráis enseñar. El grueso, conforme se van desapareciendo esta comida, veis que tenemos más o que está muy húmeda, lo vamos a ir ya metiendo en las inferiores. En las inferiores no hace falta que pongamos esta primera capa de hojarasca, puede ir directamente a la tierra, ¿vale? Porque si cae alguna de arriba ya va a caer directamente a la tierra y se va a ir mezclando. Ahí también, si son grandes, tenemos que meter algo de comida. Tenemos que meter en las dos. ¿Bien? Por eso, con una también, con dos cajas se puede hacer. Ideal con 3, pero con 2, para que lo sepáis, por eso que se puede hacer. Y el exceso de humedad, sobre todo porque si le echamos fruta, va a tener, si le echamos sandía, melón, el tomate, eso tiene muchísima humedad, entonces ese lixiviado va a ir quedando hacia abajo. ¿Alguna duda de cómo va la distribución de la tierra en las lombrices?
Ellas van a estar en la tierra negra. Yo, a ver, una preguntita. Siento ser tan pesada. Dime. No huele nada, dicen los lisiviados, ¿verdad? ¿O sí No. un poco? No, No. no tiene olor, ni la descomposición, no huele a basura en ningún momento. Y entonces los alumnos lo alimentan, en mi caso que nosotros no tenemos comedor ni nada, La fruta de eh, mediodía, exactamente, que le echen un cachito de su manzanita o de, ¿no? de la Frutita. pera, ahora digo la dieta de Vale, las lombrices, lo vas a pero sí, contar, ok. con esto incluso a lo mejor le podéis decir, oye, mira, en casa cuando estéis haciendo la cena y cortéis las verduritas, échala en un tupper, un cacharrito, en una bolsita y os la traéis. Ok. Pero no mucho, que lo haga solo uno, porque no comen tan rápido y esto es un volumen chiquitito. Gema, ¿tú tienes otra pregunta? Sí, a ver, no sé si me he enterado bien. O sea, hay que ponerles la arena en las dos capas, en la de arriba y en la de La abajo. tierra, el sustrato, en las dos. Sí, porque vamos a tener en las dos. Depende de los pisos que queramos tener de lombrices. Si solo queremos tener Ah, uno, vale, ¿vale? vale, vale. Vale, porque Si solo nosotros queremos tener uno, va a tener esas capas, entonces, que es la de la tierra más la que controla moscas, humedad y hongos, que va a ser la hojarasca, papel, de unos 3 centímetros. Si tenemos dos cajas, una solo va a tener tierra y la de arriba, la que vamos a abrir normalmente para echar, es la que va a tener la hojarasca y donde vamos a manejar. Vale. ¿Vale? Porque la otra va a estar encajada en la siguiente caja. Esa no la vamos a mover tanto. Esa de vez en cuando se le echa comida y se olvida y se utiliza principalmente la de arriba, porque ellas mismas también se van a ir subiendo de una a otra. Vale, Y si claro. nosotros, sobre todo la comida fresca, tendemos a ponerla arriba, van a estar más arriba que abajo, porque le gusta más lo fresco y lo húmedo. Vale. ¿Vale? Pues, la dieta de la lombriz. Son un poco delicadas. ¿Qué no le podemos dar? Y esto es un poco jorobado para los coles, porque la fruta que más se llevan suelen ser mandarinas. Son de las frutas más estrellas. Pues cítricos nada. Ni cítrico, ni cebolla, ni ajo. El puerro, que es de la familia, yo no se lo he hecho. No me han dicho en ningún sitio que no, pero yo todos los allium, que son la cebolla y el ajo, directamente no se lo he hecho. Son bastante fuertes y tienen ciertos elementos antibióticos y no les gusta nada. ¿Vale? Son muy ácidos, como los cítricos. ¿Qué les pasa a los cítricos? Que las mondaduras son bastante tóxicas para ellas. Aparte que son muy duras. O sea, es una piel muy dura y les costaría un montón. Entonces, nada de cítrico, ni cebolla, ni ajo. No queremos alimentos cocinados. No los digieren y esto es lo que nos provoca el olor en un momento dado. Esto sí, ni siquiera en la compostera general se echan alimentos cocinados. Esto es lo que atrae a ratas y ratones y demás. ¿Vale? Siempre son alimentos crudos. Evidentemente, plástico, metal, vidrio y piedras, pues no lo van a digerir. O sea, no. Ese es el obvio. ¿Qué les gusta? Los restos vegetales. Cuanto más picaditos se los demos, más fácil lo van a comer. No es que les gusten más, es que va a ser más fácil para ellas. Si encima estos tienen un precompostaje, va a ser aún más fácil. ¿Vale? Si las tenemos en casa 3 o 4 días en una bolsa o en un tupper cerrado, lo van a digerir muchísimo más fácil. Pero lo digieren igual, o sea, les gusta igual y se lo van a comer de todas formas. Tardan un poco menos porque ya van más húmedos, pero da igual. Las cáscaras de huevo, picaditas o molidas. Esto también les gusta un montón. ¿Vale? Tienen que estar picadas muy pequeñito porque si no se pueden cortar. Pero vamos, esto a lo mejor es un poco pejiguería, pero sí que tienen que estar bien picaditas para evitar este riesgo y también para que las vayan digiriendo mejor. Esto es un aporte de calcio que va bien tanto a la tierra como a las lombrices. El estiércol les flipa, pero no vamos a echar estiércol en un colegio, ¿vale? Nada de carnívoros. El estiércol de los carnívoros no sirve. Nada de gatos, nada de perros, nada de hurones, ni nada de. Pero ni en esta compostera, ni en la normal, ni con lombrices, ni sin lombrices. No se echa ningún estiércol que provenga de carnívoros. El de cerdo,
os podéis morir si queréis echarlo en una compostera que tengáis fuera. Y luego, lo que más les flipa, que yo les he visto que se vuelven voraces y que se te va de las manos, a mí se me ha ido de las manos, el tomate. Se vuelven locas. Y sobre todo en esta época de primavera. Y empiezan a criar, empieza a haber huevos, empieza a haber larvas por todos sitios. Si hay tomate, solo se van al tomate, no las vas a encontrar en otro sitio. Les gusta muchísimo y si está madurito, mejor. ¿Qué pasa además con el tomate? Que aporta mucha humedad. Cuando vemos que se está secando, echarle tomate, sandía o melón es lo mejor, porque le das ese aporte y mantienes la humedad, porque hay que tener en cuenta también la humedad de la lombricompostera. Y con el tomate es que luego lo leí por ahí, porque dije, digo, ¿qué les pasa con el tomate? Y es que potencia la reproducción. Y doy fe, ¿eh? Se vuelven locas. Y igual este año la temperatura es demasiado alta para primavera, pero en esta época es cuando empiezan a reproducirse más de forma más activa y con el tomate lo hacen aún más. Entonces, para la gente que cría lombrices es lo que suele utilizar. Y luego el pelo también, ¿vale? El pelo lo come, hay que echarlo con moderación. Esto lo digo por si tenéis en casa, cuando barremos en casa, se le puede echar ese polvo, las pelusas eternas y el pelo de las mascotas, nuestro propio pelo, eso se le puede echar en la lombricompostera porque también lo digieren. Y luego hay dos cositas, que son los pozos del café y el papel y el cartón, que pueden tomar, pero que hay que hacerlas con moderación. A nosotros también nos pasa. El café, ¿qué nos dicen? Sí, bien, pero no te pases, ¿no? Pues ella es igual. El café, pues a lo mejor echarles una vez al mes, porque les produce el mismo efecto que a nosotras. Las estimula y empiezan a comer como locas. Si las sobreestimulamos, podemos acabar con ellas. Vale, tienen 5 corazones, no es lo mismo que nosotras, pero el tamaño que tienen es complicado, ¿no? Entonces es algo que sí podemos echar, sobre todo, a mí me gustaba echarlo y he visto que otra gente, porque otra gente lo hace y yo lo probé, es en invierno, cuando quieres que tengan más movimiento, que no estén tan latentes en la época de otoño y demás y que tengan más movimiento. En verano no, porque hace tanto calor que si genera más propio calor con el movimiento, pues igual puede ser malo, pero que sepáis que está. Y el papel y el cartón también lo digieren, pero es una digestión muchísimo más lenta, porque también es algo que ni siquiera podemos precompostar al principio. O sea, la digestión se convierte en algo más lento. Si se puede humedecer, pues incluso mejor, pero no voy a pedir eso. Entonces, por eso está muy bien el papel y el cartón para utilizarlo como esa capa aislante que tengamos en la parte de arriba. No sé, ¿alguna duda sobre la dieta de las lombrices? Lo más importante que sepáis es esto. El resto, pues más o menos, pueden salir. Gema, ¿tú ves algo que estabais haciendo? ¿Te resuena? O... Eh, no, sí, realmente teníamos lo de lo que no le podíamos dar, que sí que lo estábamos haciendo, y lo de los restos vegetales también. Sí que es verdad que no teníamos lo de encima de toda la capa, lo de la hojarasca. Esto Pues a lo no, mejor ahí no lo igual se quedaba muy seco la tierra. Claro, teníamos que estar vaporizándola con agua y no sé qué cada 2 por 3. Mm. Entonces, a lo mejor también, no sé si es que o muchas veces estaba más húmeda, otras veces no estaba tan húmeda, no sé. Pues probad, sobre todo cuando vayáis y vais a estar un tiempo sin estar, dejarles bien de comida. O sea, darles un extra. Dejarles un par de centímetros, cubrirlo todo con comida y luego con la hojarasca y comida que sea tendente a húmeda. O sea, lo que viene siendo fruta, que es la que más humedad suele tener. ¿Vale? Vale. Y el plátano también les gusta muchísimo. Y las hojas de plátano picadas también les gusta mucho. Si alguna vez lo tenéis que rehidratar, es mejor hacerlo a lo mejor con un plátano, con las mondaduras de un plátano hervido, que además también lo podéis utilizar luego como remedio en el huerto, ¿vale? Eso también les va muy bien. Pero es mejor rehidratar con exceso de comida que ya tiene bastante agua que echarle agua sola, porque el agua sola no les aporta nada. Claro, a nosotros nos dijeron que teníamos que mantener la arena húmeda y claro, nosotros lo que hacíamos es que vaporizamos Hay que mantenerla húmeda, pero mejor con comida húmeda. Vale. A ver, que en una emergencia, pero lo que pasa es que si se te seca mucho, pues puede morir Claro. también. O se quedan latentes, pero puede que luego no salgan.
¿Qué tenemos que tener en cuenta ya en cuanto a las condiciones ambientales y el resto de los cuidados? La temperatura. A ver, que sepamos que es menos de 40 grados, eso lo vemos. Lo que pasa es que nosotros, si la tenemos en las cajas de Sport Span, que me gustan mucho porque también regula mucho la temperatura con relación a la exterior, son materiales aislantes, entonces siempre es más fácil tener una temperatura constante en este tipo de cajas. Que tenga menos de 40 grados. ¿Qué pasa cuando superamos los 40 grados? Que salen huyendo. Y en el momento que salen huyendo, se encuentran con la atmósfera, se secan. O sea, duran poco fuera de la caja. ¿Cuándo pasa esto? ¿Cuándo he visto yo que pasa esto? Cuando llueve. Cuando llueve fuera, la temperatura de la caja y la humedad aumenta tanto que ya se empiezan a alargarse. Entonces lo que yo hacía es ponerlas en un lugar con sombra, interior oscuro, y abría un poco la tapa para que hubiese más evapotranspiración y la humedad no subiese tanto. Y ahí se mantenían y ya no salían. Pero me las he encontrado huyendo por las tapas, por los agujeros, por todos sitios. Y eso pasaba cuando había tormenta. Porque al final la diferencia de temperatura de fuera a dentro es bastante notable y la humedad se incrementa en la parte interior. Y bueno, pues si es difícil controlar la temperatura, la humedad es aún más. Pero vamos, que siempre que toquéis la tierra esté húmeda, sin estar encharcada, si la notáis demasiado húmeda, a lo mejor habría que hacer algún agujerito más y revisar la parte de abajo. No suele pasar. Si tenéis las dos cajas, no suele pasar. Pero, o sea, en el momento que se está drenando bien, no tenéis este problema, pero sí que es a tenerlo en cuenta, sobre todo cuando hay tormenta. Y luego la comida, no nos pasemos con la comida, porque si no siempre van a tender a irse a la que está más fresca y no van a terminar con el ciclo completo. Es echarle la siguiente dosis cuando veáis que ya prácticamente no queda nada, porque tampoco queréis criar en exceso. Si queréis criar mucha, pues sí, le podéis echar más, ¿vale? Pero ir manteniéndolo así. No hace falta, con echarle una vez a la semana o cada 2 es suficiente. No necesita mucho más. Y luego, cuando nos vayamos a ir del cole, ahí sí, le damos ese plus que os decía antes. Le ponemos una capa más, lo llegamos bien, vamos a estar una semana fuera, vamos a estar las vacaciones de Navidad fuera, pues entonces ahí le metemos un extra de comida y nos vamos a asegurar que van a tener durante todo ese tiempo. Y las dejamos en un sitio con sombra, resguardado del exceso de calor y de frío. ¿Alguna duda? Yo para las lombrices os recomiendo tenerlas dentro. Fuera es más difícil controlar este tipo de cosas. David. Sí, perdón, cuando hablábamos de varios pisos, ¿no? Es decir, yo entiendo que todo lo que es la gestión de comida va en el de arriba y todo lo de abajo es para que vaya filtrando o cómo No, en sería. el de abajo, en el de abajo, si tienes tierra, también le tienes que echar algo de comida. Ah, vale, o sea que, bueno, serían como, vale, cada una de esas cajas, salvo la última, que es la que contiene lo otro, todo el proceso es lo mismo, en todas hay lombrices Sí. y en todas hay que hacer lo mismo con la capa de hojas y todo, ¿no? Vale, ok. La única que diferencia al resto es la que esté arriba del todo, que es la que más vamos a manejar. Vamos Vale. a tender a tener más comida en esa, porque también va a ser más fácil. El resto la podemos dejar pues para más adultos o para comida. Luego se puede experimentar porque dices, mira, aquí voy a dejar fruta y aquí voy a dejar verdura. ¿Cuánto tarda más? Mira, en esta voy a poner, una forma de experimentar es también ponerle una naranja. Y luego vais a dar cuenta que no hay lombrices en esa zona, que se van a ir todas al otro lado, ¿no? ¿Cuánto tarda en descomponer un puerro entero? ¿Cuánto tarda en descomponer un plátano entero? ¿Por qué creéis que puede ser? Eso ya podéis jugar vosotros con este tipo de manejos. Pero normalmente la que más vas a manejar es la de arriba del todo. Y que esa también tiene agujeros porque tienen que respirar, es la que está en contacto directo con el exterior, ¿no? Ajá. Por eso tiene que tener esa protección, porque por ahí te pueden entrar las moscas, por ahí te pueden entrar los hongos. Realmente, si hay hongos, no pasa nada. O sea, se mueven con la tierra y ya está. No afecta para nada a las lombrices. Vale, gracias. María.
A ver, es que lo estaba comentando con Ana, pero que realmente creo que es que no es para lo mismo. Porque te iba a preguntar que cómo podíamos usar luego todo ese humus para llevarlo al huerto y utilizarlo sin coger las lombrices, pero claro, es que esto es solo para cultivar lombrices. No, No. lo puedes utilizar, pero las vas a tener que quitar. Algunas se te va a quedar. Vale. Evidentemente algunas por eso os decía que no os preocupéis a la hora de utilizar ese humus en llevarlo al huerto si se va alguna. O sea, no va a haber problema de introducción de especies exóticas en la naturaleza. No tenéis ningún problema de ese estilo. ¿Qué es lo que se puede utilizar? Un cedazo. ¿Vale? Tú puedes un cedazo, un tamiz, ¿vale? Tú lo coges y la tamizas un poco y ahí te va quedando. Evidentemente, si hay alguna larva, se te va a ir ahí. ¿Vale? Pero que no pasa nada. Y más, puede ser un aporte. Y si sobrevive y está bien en el huerto, eso que se lleva al huerto. O sea que no hay ningún problema. Y por eso las cajas de abajo es en las que digo, pues a lo mejor meter menos comida o depende ya como lo queráis. Si en una queréis sacar humus, pues meterle más comida, pero ir mezclándola más. Y durante menos tiempo, o sea que no queden restos. En otra para experimentar con los niños. A mí, sobre todo eso, el tiempo que se tarda en coger un cuadernito, la pusimos este día, pues a las 2 semanas tenemos este tamaño o este peso o esta cantidad de comida, ¿no? De lo que nos ha quedado. En otro lo podéis poner picada, la misma cantidad de comida. Imagínate, partes una manzana por la mitad. En una la picáis y en otra la dejáis la mitad. ¿Cuánto tarda en comerse cada una? ¿Qué vemos de diferente? Pero luego el humus lo podéis utilizar de todas, lo podéis tamizar. Siempre es bueno luego mezclar esa tierra, que se vayan mezclando las de un sitio con las del otro. ¿Vale? No esperar a que ellas suban y bajen, sino de ir mezclándolas. Y también se oxigena. ¿No? Es una forma y ahí vas a ver si tiene exceso de humedad, si tienes que hacer a lo mejor más agujeritos o si le falta humedad. Eso lo vais a ir viendo en el manejo. Además, la textura del humus tiende a ser un poco más húmeda. No llega a ser barro, como cuando hacemos barro. No llega a ser barro, que se compacte como que lo aprietas y se queda, pero sí que es bastante húmeda al tacto y te mancha las manos. Angélica. Entonces, el humus estaría en la segunda caja más o menos, ¿no? Como lo queráis poner, va a estar en todas. Donde haya Vale, lombrices la va a de haber arriba humus. y abajo estarían los lisiviados, que esos también se pueden Sí. echar en el huerto, los líquidos Sí. directamente. No es muy no es Ahora, nada. cuando lleguemos a los Vale. tratamientos y fertilizantes, os digo cómo utilizar el humus de lombriz. ¿Vale? Por no ir mezclando, porque si no igual saltamos Porque de uno a otro. el objetivo de las lombriceras es que los chicos experimenten con las lombrices, vean cómo convierten la materia orgánica que comen en humus, ¿no? Y Ujú. luego aprovecharlo también el humus y los lisiviados. Como es un ciclo, al final es un ciclo biológico que se hace de forma natural, que es el suelo. ¿Qué nos interesa del suelo? Que permanezca vivo. ¿Cuál es una de las formas que nos indican que el suelo está vivo? Que tenemos lombrices. ¿Qué hacen las lombrices? Descomponen toda la materia orgánica, la incorporan y no solo te hacen ese servicio, sino que te generan un abono que luego tú puedes utilizar para tu huerto. ¿Cómo lo puedes utilizar de una forma muy efectiva? Coged un poquito de humus y cada vez que hagáis un trasplante lo ponéis debajo. O sea, hacéis el agujerito para la planta, ponéis el humus y luego la planta y se tapa. ¿Vale? Eso os lo recomiendo con cualquier abono de los que tengáis, ya sea el sustrato que compréis o siempre es bueno poner algo cuando vais a hacer ese trasplante. ¿Que tenéis el humus de lombriz? Vale. Pues de lo mejor que le podéis echar. Y luego la mejor época para hacerlo, porque yo no Todo el creo que lo año. hagan. ¿Cómo? Todo el año. Las lombrices pueden estar todo el año. Ah, vale. No, Tienes porque que saber, las tendremos fuera. No sé yo si luego la jefa de estudio me va a dejar tenerlas dentro. Entonces, a lo mejor es mejor en otoño o primavera, ¿no? Que las temperaturas. sí, lo que pasa es Porque que en las luego temperaturas muy bajas las afectan. sí. Sí, pero por ejemplo, en invierno lo que podéis hacer es ponerles una lona, una Mm, manta o algo que las proteja del frío, que no se hiele. Si las tienes en corcho, eso sí te va a aguantar. Y como la actividad en invierno se reduce muchísimo, con que les eches de comer una vez cada 15 días o una vez al mes, ¿sabes? No tienen tanta actividad, entonces tú lo puedes dejar ahí, pero sí cuidándote mucho de que no sufran heladas, que protegerlas de alguna forma. Y en verano que no les dé el sol.
en un sitio donde no les dé el sol, porque si no se va a sobrecalentar también el corcho y la parte interna va a tener temperaturas muy altas y eso también las puede freír. Ok. Gracias. Vale, pues seguimos. Empezamos con los tratamientos. Pues ahora os digo cómo utilizar el humus de lombriz. ¿Vale? Y el humus ya os he dicho que se puede meter en el cepellón, bueno, cuando vamos a poner el cepellón, cuando abrimos el agujero. También lo podemos utilizar por encima del suelo e incorporarlo un poco cuando estamos preparando, pero como no se genera mucho, es mejor casi reservarlo para estos trasplantes. O cuando vamos a hacer una plantación, vamos a poner semillas, si las ponemos en un surco, pues ponerlo también por ahí. Y el humus, el lixiviado de lombriz, solo lo vamos a utilizar, bueno, vamos a utilizarlo un máximo de 2 veces al año. No se puede utilizar más. Y se utiliza, esto es para la lombriz y también para el pudín de ortiga, pero bueno, luego lo repito. Cuando estamos preparando el suelo para plantar, o sea, en otoño, que levantamos el suelo, lo movemos y lo estamos preparando para el huerto de invierno, ahí es donde podemos poner este lixiviado de lombriz, ¿vale? Y luego en primavera, cuando ya tenemos todas las plantas, los plantones puestos, hacer un riego con una reducción del lixiviado. Generalmente las partes siempre es 1:10, ¿no? O sea, casi para todo viene siendo esto. O sea, si tenemos 1 litro, 9 partes de agua y 1 de lixiviado. Entonces esto lo vamos a poder hacer cuando hemos trasplantado las plantas y a lo mejor ha pasado un mes o así, al principio, para que agarren bien la planta y se desarrolle bien. No más, porque nos podemos pasar, ¿vale? Es tan potente que nos podemos pasar y quemamos las plantas. Tampoco os va a salir unas cantidades exageradas, o sea que os puede venir bien. Lo que salga os puede ser útil y no se necesita grande. Tened en cuenta los botes que se venden a nivel productivo profesional son así, o sea, son de medio litro de lixiviado, con eso te da para un montón de riegos. Vale, luego, técnicas para tratar el suelo y tratar las plantas. Aquí os doy una serie de recetas y pociones mágicas que podéis hacer en el cole y que funcionan bastante bien, ¿vale? De hecho, este que os digo se utiliza a nivel profesional en los invernaderos forestales. Es donde yo lo aprendí y se utiliza también en los huertos. Utilizamos lentejas germinadas. ¿Qué tiene la lenteja? Pues que cuando empieza a germinar, segrega una hormona, que es la auxina, que no solo la utilizan las plantas para el enraizamiento propio, sino que estimula al resto de las plantas a generar auxina. Algo parecido pasa cuando las manzanas empiezan a pudrirse, que dicen si hay una podrida, el resto también se pudre, ¿no? Pues es por el tema hormonal, las hormonas que van produciendo. Quien más hormonas produce en el momento del germinado son las lentejas. Entonces, es tan sencillo como que podemos germinar lentejas con los chavales en el cole, ver ese proceso de desarrollo de la raíz y demás, cuando están así, las metemos todas en un bote con agua, las trituramos, ¿vale? Y eso lo vamos a utilizar en un pulverizador para potenciar el suelo cuando hacemos el trasplante, o lo podemos echar en el cepellón, o lo podemos echar en el suelo, o lo podemos regar. O sea, cualquier forma casi que te va a servir. Incluso si pones las lentejas tal cual encima de la planta, también te va a servir si tiene la humedad suficiente. ¿Lo veis? Es sencillito. Aquí está la receta, luego sabéis que esto también lo podéis tener vosotros, yo lo compartimos. Pero también podéis ir apuntando si queréis, ¿vale? Y cualquier duda, este es muy potente, es totalmente inocuo, ¿vale? Incluso las podemos tener, ya os digo, las lentejas es fácil de conseguir, siempre germinan y esto se utiliza a nivel profesional.
¿No dudas? Pues paso a la siguiente. Lo que os decía antes del plátano. Se utiliza un montón. ¿Para qué vamos a utilizar el plátano? Igual que a nosotros nos proporciona potasio, a las plantas es exactamente lo mismo. Queremos el potasio. ¿Pero para qué quieren las plantas el potasio? Principalmente para la floración y el desarrollo de hojas. Entonces, este es una receta de nutrición que vamos a echar cuando empecemos a ver que crecen, que ya han crecido bastante a lo alto, y lo que queremos es que empiecen a crecer a lo ancho, que saquen hojas y que saquen flores. Vamos a hervir los plátanos y con ese agua los vamos a regar. Vamos a regar la zona donde queramos que esté. Con la cáscara de plátano la vamos a picar y la podemos incorporar o se la damos a nuestras lombrices, que le va a gustar un montón. O sea, no se pierde nada en estos ungüentos y en estas pociones que os doy. ¿Vale? Es muy buena, va bastante bien. Porque, bueno, el potasio, no sé si las plantas necesitan nitrógeno, fósforo y potasio como los principales nutrientes. El nitrógeno lo que va a hacer es el desarrollo en vertical de la planta. Le va a dar ese empuje para tirar hacia arriba. El potasio le va a hacer ayudar a crecer en ancho y el fósforo viene muy bien para el desarrollo de los frutos. Pero el fósforo es más difícil de aplicar de forma casera. Así que nos vamos a quedar con el potasio. Y si tenemos lombrices, no necesitamos grandes. Si utilizamos el humus de lombriz, vamos a tener de todo esto también. ¿Veis la receta? ¿Alguna duda? El purín, purín de ortigas. Este me encanta, es de los mejores. Me parece muy divertido por muchas cosas que tiene. Lo primero porque es todo un reto coger la ortiga. Es todo un reto. Yo es que soy así, es difícil, pues me gusta. La ortiga es incómoda, no es dañina, ¿vale? Para nadie, es incómoda. ¿Qué necesitamos de la ortiga? La flor. Lo que va, la potencia como, tanto como fertilizante como insecticida, porque este lo podemos utilizar para las dos cosas, la obtenemos cuando está en floración, es cuando más potente va a estar. No sé si me habéis puesto algo por el chat. No, he comentado que Vale. me gusta mucho las recetas que Vale, estás sí, no, poniendo. digo por si hubiera alguna pregunta, por favor, quitaos el micrófono porque si no yo no lo veo bien. Eso. Bueno, pues me alegro que te gusten. Además que son fáciles de hacer y son efectivas, ¿vale? Funcionan. El purín de ortigas, pues os digo, nos sirve de fertilizante y nos sirve de insecticida, así como escucháis, insecticida. Pero para utilizarlo de una forma o de otra, se prepara de forma diferente, ¿vale? Os digo primero la versión corta, que es para insecticida. Cogemos las ortigas, si están en flor, muchísimo mejor. Las cogemos con guantes, con mucho cuidado. Y las vamos metiendo o en un cubo o en una bolsa. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Las vamos a dejar reposar 24 horas. A las 24 horas colamos el agua y ese agua la vamos a utilizar para para pulverizar en las hojas. Es muy importante pulverizar las hojas en el haz y en el en vez. Tenéis los gusanos, ¿verdad? María, que tenéis ortiga de aquí a mañana, no las mata, pero hace que se larguen echando leches. Sí, esa me la dijiste el otro día, que la apunté. Pues probad con la ortiga, sí que es verdad que hay que ir cambiando, porque se acomodan a todo y no es, estas recetas no son permanentes en el tiempo, ¿vale? El purín de ortigas te va a durar una semana, como mucho, ¿vale? Porque es repelente y lo mismo que nos genera urticaria a nosotros, les pasa también al resto de los insectos. Vale, ahora la versión fertilizante. Igual que os digo que el purín de lombriz, el lisibeo de lombriz es muy potente, este es igual. Es la leche de potente. Es de los mejores fertilizantes naturales que os vas a encontrar en ningún sitio. O sea, lo que pasa es que lo que tiene de bueno, lo tiene de apestoso.
huele que no es ni medio normal. A mí me encanta porque con los niños te ríes mogollón, pero es que huele y porque te tienes que reír por no llorar cuando lo preparas, porque es de verdad que es apestoso. ¿Qué hacemos? Lo metemos en una garrafa de agua vacía y lo dejamos reposar en las mismas cantidades, nos sirve, ¿eh? Y a proporción, siempre buscáis, tampoco hace falta que lo peséis al gramo, ¿vale? No hace falta. Es un poco por tener una idea y unas referencias. Vamos a coger un buen puñado de ortigas, las vamos a meter en una garrafa de agua, si es una garrafa de 5 litros, pues imaginaos, a lo mejor 50 gramos de ortigas, es un manojo bastante grande porque pesan poco. Lo cerramos y volvemos a abrirla pasado un mes. Apesta, lo digo apesta, pero es un fertilizante increíble. Se tiene que utilizar igual que os he dicho del lisiviado de lombriz, solo 2 veces al año, porque tenemos riesgo de quemar la planta, de nitrogenarla demasiado. Pero es muy bueno, sobre todo para echarlo en el suelo cuando estamos preparando la tierra, es muy bueno. Y lo tenemos en todos sitios, la ortiga es fácil de conseguir. Luego, si queréis, os podéis ensayar y probar a hacer sopas de ortiga. La receta está en internet, en cualquier sitio, está muy buena también. Ahí os lo dejo. ¿Alguna duda con la ortiga? No os manchéis, procurad que no salpique la ropa. Vale. Vale, Angélica, no te preocupes. A ver, otro tipo de fungicida. Fungicida, como estoy segura que la mayoría sabéis, pero lo digo por si acaso también, para tratar los hongos. Lo primero que os digo, si tenéis hongos en una planta, no os comáis la cabeza. Quitad la planta, ¿vale? Porque son muy difíciles de combatir. Esto es más preventivo, ¿vale? Nosotros os ponemos aquí leche porque es lo más fácil de conseguir. Realmente se hace con suero de leche. Es el suero de leche lo que es tiene el poder fungicida y antifúngico, más que fungicida, ¿vale? Es más fácil, es más efectivo como prevención que como tratamiento. Y lo que vamos a hacer, si podéis conseguir el suero de leche, si consumís queso fresco o tenéis acceso a él y demás, ese suero se puede utilizar. Si os dan suero de leche en una ganadería donde ordeñen y demás, muchísimo mejor. Y si no, pues leche. Nos sirve, leche entera, ¿vale? Nos va a servir igual. ¿Qué vamos a hacer? Mezclar esta leche con un poco de bicarbonato, una cucharadita, ¿vale? Y en un pulverizador vamos echando. Si tenéis ya el hongo, si ya se ve, si ya está ahí, a la mente es un huerto educativo, fuera planta. Se quita, se corta, no os preocupéis. Que tenéis un problema de hongos muy importante, o sea, ya es severo. O sea, tenéis un calabacín que ha cogido hongos, porque es muy fácil que los calabacines cojan hongos, y plantáis otro y antes ni siquiera de que nos dé algún fruto ya vuelve a tener hongos y demás, lo que vamos a hacer es sacar esa planta y vamos a tratar directamente el suelo. Le vamos a echar el suero de leche o la leche en ese suelo. Vamos a meter también coles picadas y vamos a meter ceniza. Si ya vemos que es un problema que no nos hacemos con él, que ya incluso las plantas cuando están creciendo tienen hongos. Si es que la veis que tiene una manchita, que parece que tiene como un poco de polvo, eso es un hongo. Fuera, la planta. Se corta de entera, da mucha pena. Yo lo entiendo y lo sé. Pero si no atajáis también el problema de los hongos, puede llegar al suelo y puede infectar al resto de las plantas. Entonces es mejor quitar una que lamentarlo y tener que tratar el suelo, porque es más complicado. ¿Bien? Por ejemplo, esta Sí, es Jonás, 8,2. Sí. perdón. El tema de los hongos, ¿por qué suele aparecer? ¿Cómo se puede prevenir? A ver, va a depender un poco del tipo de planta, porque cada una tiene como sus hongos, ¿vale? Por ejemplo, en los tomates es muy fácil que salga si tienen exceso de humedad. Bueno, en general, si hay exceso de humedad, va a propiciar
la aparición de los hongos. Entonces, el exceso de humedad combinado con la poca luz, ese es el caldo de cultivo de todos los hongos. Unas les afecta más y otras les afecta menos. Por eso es interesante, lo que pasa es que eso se hace más a nivel producción, ¿no? El ir podando, sobre todo cuando produces tomates, produces berenjenas, calabacín y demás, ir cortando el exceso de hojas para que no haya un exceso de sombra que combinado con la humedad de los riegos y las temperaturas salgan hongos. Luego hay plantas que es muy fácil que salgan hongos, como el calabacín, que pueden resistir, que pueden mantenerse, aunque llega un momento en el que la planta ya no puede más. Si sale el hongo en los tomates es más peligroso porque le afecta muchísimo más a la planta. Y es una planta que la podemos tener más tiempo que un calabacín, o sea, cuesta más tenerla. Y principalmente te van a salir por esto, cada una tiene sus propios hongos, entonces lo que tenemos que evitar normalmente es el encharcamiento del suelo de forma excesiva, el exceso de humedad en el riego, que es tan preocupante como la falta de agua. Lo que pasa es que igual hay plantas que les gusta estar encharcadas, pero la generalidad es esta. No creo que nadie de los que estéis aquí, salvo los gallegos, si hay alguno, plante berros, que es a las que les gusta estar inundados, ¿no? El resto, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Madrid y demás, no vamos a plantar berros casi nunca, porque no tenemos esa disponibilidad de agua. Al resto, por ejemplo, a las lechugas, si le sale hongo, nos va a indicar que es el suelo el que la tiene, porque no son plantas tendentes a tener hongos. Y si lo tiene es porque ya el suelo está contaminado y viene de la raíz. Más complicado. Pero bueno, eso también es tratar. Tenéis nuestros correos, si tenéis alguna vez alguna pregunta, o una foto, que eso es lo que hacen nuestros profesores. Oye, me ha salido esto, tengo no sé qué. Viene la época de primavera y a nosotros nos escriben de forma normal. ¿Y qué planto? Y oye, he ido al vivero y solo tienen esto. ¿Cómo las combino? ¿Qué hago con esto? O sea, que sentíos libres de escribirnos al correo con las dudas que podáis tener. ¿Vale? Si mientras esté la plataforma abierta, pues en la plataforma os vamos a atender y si no en nuestro correo también lo vamos a saber. Que sepáis que somos un equipo muy grande, que ahora mismo somos 44 técnicos y de ellos hay como 15 o 16 que son ingenieros agrónomos. ¿Vale? Porque al final lo que no sabe uno, lo sabe el otro. Eso os lo puedo asegurar. Vale, pues esto para los hongos. Para las hormigas, que siempre es un martirio, ¿no? Las hormigas porque no son difíciles. Vas a un sitio, te salen en el otro y vienen en el otro. El principal problema que tienen las hormigas, para mí, es que transportan pulgones. No sé si habéis visto en la película de Bichos que la mascota de la hormiga, no, la de Ant, me parece que era, o Bichos, creo, bueno, la de Disney, Bichos, que la reina hormiga tenía una mascota que es un pulgón, ¿vale? Ya sé que lo vais a buscar luego. Pues tienen una simbiosis, los áfidos y las hormigas, o sea, porque se molan. ¿Por qué? Porque los pulgones segregan un líquido, una melaza muy dulce que a las hormigas les encanta. Y cuando las hormigas vienen a esta melaza, los pulgones, que la mayoría de ellos no vuelan, se suben a las hormigas y las transportan a otro sitio. Entonces, tienen ahí hecha una simbiosis entre estas dos especies y se ayudan mutuamente. ¿Qué pasa? Que a nosotros nos joroban íntegramente, porque las hormigas en sí en la planta no le hacen nada. Las hormigas no atacan a la materia vegetal viva, pero sí transportan los pulgones. Y ese puede ser un riesgo. Otro riesgo de las plantas es que ahuecan el suelo. Entonces nos van a ahuecar el suelo y se van a ir a las raíces y eso también es un peligro. Pueden entrar hongos por exceso de humedad, las raíces se pueden quedar sin capacidad de asimilar nutrientes, la estructura del suelo, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, no nos gustan las hormigas, tristemente. ¿Cómo las vamos a espantar? Los pozos del café no les gustan. La sal no les gusta tampoco. Lo que pasa es que son cosas, los pozos del café o los echamos en el mismo hormiguero, en las entradas, o lo podemos hacer de protección
para como un arito de protección para nuestras plantas, ya en función de lo que tengamos, como lo tengamos cada una. Incluso si son en maceteros, podéis echar pegamento y espolvorear café allí y también las va a frenar. Hay un material que a mí me gusta mucho para utilizarlo. Lo que pasa es que irrita un poco la garganta, es totalmente natural, se utiliza incluso es apto para consumo animal y no te pone en humano porque no hagamos el bestia y ayuda a los animales para tratar la piel y demás, que es la tierra de diatomeas. La tierra de diatomeas también es bastante barata. Acaba con las hormigas, hay que tener un poco de paciencia, pero acaba con ellas, ¿vale? No es veneno, son crustáceos hechos harina, es como una harina de crustáceos, entonces ataca a las hormigas de forma mecánica, se les introduce entre las articulaciones y llega un momento que no se puede mover. Es muy cruel, lo sé, lo siento, pero cuando tienes un huerto grande como el mío, las hormigas se convierten en un infierno. Y aunque hay que tener paciencia y hay que ir buscando, porque las atacas en un sitio, aparecen en otro y vienen y van y van. O sea, que hay que ir buscando dónde están y echar esta tierra. Funciona muy bien. Y además es un aporte de calcio al suelo. Por eso me gusta. Porque al final es un poco el win-win famoso, ¿no? Todos ganamos con esto. Es bastante barata y lo único que hay que tener la precaución de ponerse mascarilla. En esta época todo el mundo tenemos mascarilla. ¿Vale? Porque igual que a ellas se les incrusta, a nosotros nos irrita un poco la garganta, pero es absolutamente inofensivo para la salud, más allá de esta irritación. Lo digo por si lo queréis utilizar, para que lo sepáis con los niños, que se pongan una mascarilla. Como ahora tenemos todo el mundo mascarilla, pues es bastante sencillo. ¿Preguntas? Más hormigas, luego hay un montón de remedios caseros, ¿eh? Otros que si le ponen un cacharrito con cerveza, otros como tablitas con miel para despistarlas y que se vayan a otro sitio. Hay un montón de remedios. A mí lo que más me ha funcionado son los pozos del café y la tierra de diatomeas. Los caracoles, pues lo que dijo el otro día el compañero me parece una idea genial si las tenéis en tierra. ¿Os acordáis que dijo de poner una teja? Pones una teja y ellos por el día se van a ir a resguardar ahí. Así que a primera hora de la mañana cogemos la teja, una teja de arcilla tiene que ser, evidentemente, porque va a mantener la temperatura fresca y la humedad. Es que la verdad es que si lo piensas sí que tiene la lógica. Y es algo que yo nunca había utilizado y está muy bien. Entonces llegas ahí, coges los caracoles y te los llevas a otro sitio o se los vendes al bar, lo que queráis. Pero no los queremos tampoco en el huerto. Los caracoles comen plantas. No los queremos matar, eso sí que es verdad, pero nos llevamos a otro sitio. O hacéis una granja de caracoles o le dais los excesos de, de lechugas o cualquier cosa. Pero me parece una trampa muy buena. Nosotros lo que utilizamos es la cáscara de huevo, no tan molida como para la lombriz, pero sí molida. Y le haces triturada, perdón. Y sí que le haces unos surcos por donde no quieras que pasen. ¿Qué es lo que tiene las cáscaras? Que les cortan. O sea, es por textura, entonces no van a querer entrar. Van a hacer el amago, pero se van a volver porque les corta. Y funciona, no es eterno, ¿vale? Pero funciona. Por eso muchas veces a lo mejor, si las tenéis en macetas, llenarla todo de cáscara de huevo, con el tiempo va a ser un aporte de calcio y es preventivo para los caracoles. Si la tenéis en el suelo, esto es un poco más difícil, pero siempre podéis hacer las líneas. Lo mismo le pasa con la sal. No sé si de pequeños habéis sido crueles alguna vez y habéis utilizado sal con alguna babosa o algún caracol. No sé el nivel de experimentación al que habréis llegado, pero os digo que no les gusta. ¿Vale? Porque la sal deshidrata y les empieza a deshidratar. Es muy cruel. Yo tengo un trauma. Reconozco que lo hice de chiquitita y me generó trauma. Pero mira dónde estoy ahora, ¿no? Esos traumas generan que quieras ayudar y que quieras compensar de alguna forma todo lo que se hace o lo que puedas hacer. Pues a ver, el agua de ajo también funciona muy, muy bien como insecticida y funciona muy, muy bien como fertilizante. No tan bien como el purín de ortiga y como la
y como el lixiviado de lombriz, pero funciona. Lo que tiene que me gusta de esto es que se puede utilizar al mismo tiempo de fertilizante como insecticida. La ortiga, conforme se va haciendo más fertilizante, va perdiendo más poder insecticida. Pero el ajo no, conforme se hace más fertilizante, se hace más insecticida. Si la ortiga apesta, no os quiero contar cómo apesta el ajo. O sea, es que los bichos no se acercan porque es que no hay quien se acerque a la planta. ¿Vale? Pero es muy bueno. ¿Qué se tiene que hacer? Combinar el ajo con la ortiga. O sea, una semana echas uno, una semana echas otro, para que los mismos insectos y otros agentes externos al huerto se vayan acostumbrando. Este funciona genial con los pájaros. Porque los pájaros, sí, se comen los bichitos, pero también se comen las plantas, se comen a veces las florecitas y muchas veces no sabes qué hacer con ellos. Son aliados en muchas ocasiones, pero otras veces nos pueden hacer también un poco la puñeta, ¿vale? Entonces, esto también sirve para ahuyentar. Odian el ajo. Mucha gente también odia el ajo. ¿Qué tiene además el ajo? No solo es insecticida, sino que también es bactericida. ¿Por qué? Porque el ajo funciona de forma sistémica, se mete en las raíces y entra dentro de la planta. Os aseguro que si utilizáis un montón esto, tenéis tomates con sabor a ajo. ¿Vale? Porque lo probamos, dijimos, vamos a probar a ver si esto es verdad. Es verdad, tiene un ligero saborcito al ajo, pero es como nosotros, si nosotros comemos ajo de forma diaria, emitimos un olor a ajo, ¿vale? Porque se integra dentro de las células y proyecta ese olor. Buenísimo, tanto para seres humanos como para las plantas. Previene enfermedades bacteriológicas y también funciona contra los hongos, principalmente para bacterias. Si os digo lo de los hongos, que si tenemos un problema de hongos en el huerto escolar, nos olvidemos y quitamos la planta, si ya es una enfermedad bacteriológica ya, o sea, a correr, o sea, ni se mira lo que es, porque esto solo lo sabemos normalmente en laboratorio, salvo que sea algo muy evidente, muy común, pero no suelen ser comunes, ¿no? Pero esto sirve de forma preventiva y nos hace ese triple uso. Bactericida, fungicida y fertilizante. Con este podemos utilizarlo mucho más que el resto como fertilizante, ¿vale? Pero tampoco es algo que tengamos que utilizar de forma continua. Casi mejor el pulverizarlo y que se impregnen bien las hojas, tanto en el haz como en el envés, para hacer estas funciones bactericida y iba a decir biocida, pero insecticida. A los caracoles no les gusta, a los pájaros no les gusta, no le gusta a nadie. Apesta. Bueno, es tan fácil como lo que os decía, ¿no? De tener una garrafa de agua y ahí metemos, porque esta receta es para el uso más inmediato. Cuando queremos hacer algo más grande, cogemos una garrafa de 5 litros y metemos 1 o 2 cabezas de ajo y allí que pase un mes, ¿vale? Y luego cuidado al abrirlo. ¿Preguntas? Yo creo que en tema pociones ya hemos terminado. Y luego, pues los típicos, los medios físicos que podemos utilizar, que como veis aquí está el espantapájaros, que utilizamos un montón. Los hoteles de insectos que hablábamos el otro día, ¿vale? No sé si revisasteis un poco la documentación que os dije que teníamos sobre los diferentes agujeros que se colonizan por diferentes insectos y demás. Esto es un ejemplo sencillo que podéis hacer en el cole, que no se necesita grandes cosas. También siempre se puede comprar, pero oye, que si lo haces así, estás reciclando la rueda, le estás dando un uso. ¿No? Los palés, fíjate, en un momento. Y luego la materia vegetal, aquí, por ejemplo, lo estoy haciendo con la mano como si me vierais, en esta zona tenemos un ladrillo, pues si nos cabe un ladrillo completo, porque aquí solo pueden ocupar estos, ¿vale? Lo que sí es importante, que este está mal hecho, es que la parte de atrás tiene que estar tapada. Solo puede haber una parte por donde entren. Si ellos ven que hay luz al fondo, si ellos ven que hay aire detrás, los insectos no van a entrar. Les tenemos que generar esa seguridad, que esté tapada en una de las partes.
Sí, os podemos compartir la presentación, Virginia, que te he leído por ahí. De hecho, bueno, creo que Javi las sube luego también con el material o al final del material se entregan, pero sí, no hay ningún problema. Pues aquí tenéis este hotel de insectos y aquí tenemos nuestros insectos y en este caso lagarto preferidos para el huerto. Las mariquitas. No nos valen todas las mariquitas. Nos gustan las mariquitas, las cookies, las que a nadie le dan asco. Que hay que ver, que hay bichos que no nos dan asco y sin embargo todos vamos a las mariquitas, son muy bonitas, nos gustan un montón y todo el mundo las coge sin ningún tipo de problema. Pues estas, las que tienen 8 puntos, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Este está partido por la mitad. 1, 2, 3, 4. 8 puntos. Si tienen 5 no nos valen. Si son amarillas con puntos negros y tiene como 12, no nos vale. Hay muchos coccinélidos. Muchos nos sirven, pero es muy fácil confundirse. Esta es la que nos mola. No quiere decir que veáis y otros los matéis, por Dios, no hagáis eso, ¿vale? Pero no tienen esta función que queremos nosotros como lucha biológica en nuestro huerto. Los pulgones son un dolor de cabeza, pero las mariquitas nos ayudan a combatirlos. Y como decía el otro día, más que la mariquita, la larva de la mariquita es voraz. Siempre digo que tengo que poner aquí una foto y luego de una vez para otra se me olvida, porque la larva de la mariquita no es tan bonita. Parece un monstruo. Si ponéis por ahí larva de mariquita, sale y la gente no es tan fácil de identificar. Pero la larva es mucho más voraz que la mariquita y no vuela. Las avispas no las queremos en el cole por todos sabemos los problemas que tenemos. Pero si vemos alguna por ahí, por favor, trasladarle la importancia ecosistémica que tienen en la cadena trófica. Ya me pongo técnica, la cadena trófica de nuestro huerto. Comen muchos insectos, son unas grandes depredadoras. Les encantan los gusanos verdes, les encantan todo tipo de polillas, les encantan las moscas, que se comen todo lo que se mueva, se comen hormigas, se comen lo que sea. Son unas depredadoras voraces. Tienen muy mala baba y a la que se molestan te pican porque no mueren en el intento. Y entiendo que por tema de alergias y picotazos y demás, si en nuestra casa tenemos un avispero, lo vamos a quitar, todo lo vamos a hacer. Pero que sepamos que son muy importantes en la agricultura y en la naturaleza. Las abejas, pues es que son la reina de la corona. Las abejas son el top del top de todos los servicios ecosistémicos que nos proporcionan los insectos. Son las grandes polinizadoras, las necesitamos y son las que más están sufriendo todos los daños a la agricultura. Su tasa de desaparición es alarmantemente alta y este año se ha descubierto que aún más. Entonces, todo lo que podamos hacer por las abejas va a ser muy bienvenido. Aquí tenemos una abeja que no es una abeja de la miel, pero no es fácil de distinguir de las otras. Los hoteles de insectos les vienen muy bien, pero sobre todo los que son cañitas, pajitas y cañitas. Podemos hacer hoteles de insectos y esto también está en la documentación que os dije que podéis revisar con las pajitas de papel, ¿vale? De diferentes tamaños, cerrándolas por la parte de atrás. Con eso vamos a ayudar muchísimo a las abejas solitarias, que son las más olvidadas, abandonadas o desconocidas del mundo de las abejas, pero que cumplen la misma función que las melíferas, solo que no nos retornan la miel. ¿Vale? Porque no hacen colmenas, son, como su nombre indica, solitarias, pero son muy, muy necesarias para el ecosistema. Los abejorros, los que van volando por ahí, estas abejas no son nada agresivas. De normal las abejas no son agresivas. Nadie va a generar un ataque que va a saber que le supone la muerte. Evidentemente, cuando las asustan o un mal movimiento puede pasar. Generan muchas alergias. No las podemos tener en el colegio. ¿Vale? Pero son esenciales para los ecosistemas. Uy, me quedo seca. ¿Veis? Es que luego yo hablo aquí sin parar. Tenemos los lagartos. Nos encantan los lagartos. Y además, si conseguís atrapar a alguno, a los niños les flipa. Son dinosaurios en miniatura. O sea, podemos hablar tanto de los lagartos. Les encantan las polillas, los gusanos, las arañas. Les gustan todos los insectos. ¿Cuándo afectan?
cuando tenemos frutos chiquititos les gustan las uvas, pero que se coman alguna uva si tenemos por allí. O sea, no va a pasar nada. No va a atacar a nuestra producción, ¿vale? Nos va a suponer muchísimos más beneficios. Las mariposas. Las mariposas es un poco más delicado. No queremos a las mariposas que se comen las plantas, como pasa a María con la polilla de la lechuga. Nos pasa con la... Ay, que no me sale ahora mismo el nombre. Con las polillas de los tomates. Y sí que las tenemos que combatir en cierta forma. Pero hay otras que sí son polinizadoras, así que por regla general nos vamos a cargar de otros elementos que se coman a los gusanos y no directamente vamos a atacar a las mariposas por miedo al error, ¿vale? Y porque no queremos matar insectos, queremos que haya un equilibrio natural en nuestro huerto. Y luego os he dejado aquí para el final, ¿vale? Que os hablaba el otro día de las crisopas, es esta es la crisopa, ¿vale? Que aquí es muy grande, pero es muy chiquitita, es preciosa, tiene unas alas irisadas muy, muy bonitas. Así a priori puede decir que es como una mosca, pero luego la miras bien y no tiene nada que ver con una mosca, muy, muy bonita. Y si decimos que la mariquita es un gran depredador, la crisopa ya es la leche. Le encanta el pulgón, es casi que su única dieta, ¿vale? Es muy, muy buena tenerla en nuestro huerto. Y si las vemos por ahí, sería genial. ¿Me habéis escrito algo? Ah, sí, no. Eso no es las mariquetas. Vale, sí. Esto no es una mariquita. A ver, igual lo que digo yo ahora es sobrada, es que ni se le parece, ¿vale? Pero porque justo ahora nosotros estamos analizando un tomofauna del suelo y ya distinguimos cosas que cuando yo era un hereje de los insectos tampoco distinguía. Esto normalmente le llamamos zapateros y demás, no son mariquitas. Estos insectos lo que comen también son coleópteros, pero son de la familia de los chinches y comen materia vegetal muerta, ¿vale? No son detritívoros como tal, pero sí son xilófagos, se comen la madera muerta y demás. No nos va a afectar en nuestro huerto. Normalmente no los vamos a ver mucho. Esto los vamos a ver en árboles muertos, en trozos de madera antigua, en los bordes de las ventanas de madera. No, no lo vamos a ver en el huerto de forma normal, alguno puede que haya, pero no es normal que lo veamos. Yo digo con otras que se confunden mucho, que es otro cocinélido, que es como la mariquita, pero más alargado. No es redondo, es alargado. Esa no come pulgones. No la vamos a odiar, no la vamos a matar, pero no come pulgones. No tendría sentido que la cogiéramos y la llevásemos a nuestro huerto, porque no nos va a hacer ninguna función, ¿vale? Y, y bueno, pues a ver, yo no sé si hay alguna pregunta más. Ay, mira, la larva, ya la habéis puesto, pero qué grandes sois. ¿Veis? Está en el chat la larva, ¿vale? Es un monstruito y es maravillosa y le encantan los pulgones. Vale, no sé si tengo alguna más. ¿Veis lo que os decía? ¿Veis? Este sí está tapado por la parte de atrás. Procuramos que haya los más agujeritos posibles. También en unas láminas de madera, rodajitas de madera con, bueno, un taco de madera con unos taladros. Una perforación de taladros también nos sirve. Esto, por ejemplo, pues estas han sido ocupadas, vamos a que tengan una profundidad de unos 8 centímetros. Bueno, todo esto lo tenéis en los manuales que tenemos nosotros de insectos, que os dije que si os interesaba lo podéis consultar para hacer esto. Y cualquier cosa que tengáis alguna duda, pues nos lo preguntáis directamente. Pero un poco intercalando variedades, no tienen por qué ser cañas de estas, también pueden ser de papel, ¿vale? Las pajitas, las típicas pajitas de papel os pueden servir y las dobláis con la punta en uno de los extremos, que lo ponéis al fondo y listo. Y ya lo típico, los CDs ya no se ven CDs, pero si alguno todavía tiene por ahí, pues es un gran espantapájaros por el brillo que genera, ¿vale? Y además a los chavales les encanta porque mi hija me decía el otro día, dice, mira, no sé qué dijo, como el disco brillante, no sé qué se inventó, porque claro, ella nunca ha visto un CD ya, como ya no se utilizan, ¿no? Lo que les pasa a los chavales
mayores que están ahora en el instituto que jamás han visto un cassette, ni que saben lo que es darle vueltas al cassette. Pues esto está pasando ya con los CDs. Los típicos molinillos de viento, que son geniales para hacerlos en el cole, y los espantapájaros, que ya los he visto de todos, con material reciclado, con material de manualidades que tienen en el cole, grandes, pequeños, de todos los tipos, a los chavales les gusta bastante hacerlo. Sobre todo es importante que tenga cosas que haga ruido. Que haga ruido, que se mueva de alguna forma. Si a un espantapájaro les colgáis unos CDs, pues mira, ya es un añadido. Y siempre queda bonito en el huerto. Yo os animo a que decoréis el huerto hasta el extremo y pongáis los cartelitos de donde que se está plantando, o si habéis hecho un tratamiento que sepáis el que es. ¿Veis? No se necesita mucho. 2 palos, un sombrero y ropa vieja. Y ya estaría por mi parte. Jo, a 2 minutos. Podéis preguntar lo que queráis, abriros los micrófonos, sentíos libres. Si tenéis alguna duda, alguna sugerencia, compartir algo de vuestras experiencias, lo que queráis. ¿Qué calláis estáis hoy? Oye, Yo no me quiero marchar porque no quiero seguir interviniendo, pero bueno, daros las gracias. Y yo sí, la última pregunta, porque es algo ya personal que me ocurre donde me encuentro. No sé si hay alguna planta o algo que no les guste a los conejos y que haga que se vayan para otro lado. Porque nosotros al final todo lo que plantamos pues eso, de lechugas y tal, es como si hubiera pasado una cortadora de césped. Al tiempo nos encontramos todo. ¿dónde estabas, David? Estás por aquí, por La Mancha, ¿verdad? En Madrid, en Ah, en Madrid. Madrid. Bueno, sí, Sí, la plaga es la misma. sí. Y lo tenéis en el suelo, por lo que me dices. A ver, Bueno, es que realmente... estamos en un entorno que es muy natural y tal, o sea, que hay de todo, vamos, hasta... Con los conejos yo tengo una batalla constante, o Mm, sea, porque estamos probando diferentes cosas a nivel agricultura productiva, ¿vale? Y es una lucha infernal, o sea, es infernal. Lo que mejor funciona son las barreras mecánicas, ¿vale? Si el vuestro es pequeño, es hacer una pequeña fosa al lado y hacer un puente con malla de gallinero. O sea, es como un puente canadiense sí, adaptado. Eso vale, les va. O para hacer eso también podéis poner un vallado, que va a ser lo mejor, lo más efectivo. Plantas que no les gusta la lavanda, pero lo tienes que tener bien denso. Si la lavanda no está lo suficientemente separada del huerto, se la van a terminar comiendo. Eh, el arvejón, los guisantes y arvejones y demás, no les gusta. Van a tardar en comérselo también. Si no tienen nada que comer, se lo van a terminar comiendo. Eso está claro. Em, una barrera espinosa también les va a funcionar. O sea, realmente es el tema mecánico. Las plantas, hay algunas que las rechazan de primeras, pero al final se las terminan comiendo, porque la densidad es tan alta y la alimentación tan poca que atacan con todo. Lo más sencillo es el vallado y más vale, efectivo, un vallado, pero no necesitas, lo que pasa es que luego terminan escarbando el vallado, si es que es mi lucha diaria, ya te digo, con la ganadería que trabajo aquí, los agricultores, es una lucha que no sabemos muy bien cómo atajar, que vamos probando diferentes formas. Realmente, por ejemplo, el vallado solo lo tienes que poner en una zona, ellos no van a dar la vuelta, por donde tengan los pasos, es donde tienes que proteger. Luego les puedes crear unas islas con comida que realmente les guste para que no se vayan a lo tuyo. Pero claro, una lechuga es que es un manjar, es que es un caramelo. ya. Si les gusta el trigo, les gusta la cebada, le pones una lechuga y es que es un caramelo para ellos. Y uff, muro de piedra, te diría. Es complicado. Vale, Ya lo gracias. siento, pero es No, muy pero complicado. tenía que preguntarlo. Ya. Gracias. Edmund, ¿tú que has levantado la mano antes? Sí, hola Beatriz, muchísimas gracias Hola. por las cosas. Y solo una cosa para recomendar, es un app, el phone, para identificar animales, insectos, árboles, verduras, flores. No sé si es
Sí, Lo sí. contesté en el foro, alguien lo preguntó y le puse, no recuerdo, igual serías tú, pero yo utilizo, vale, para pájaros, utilizo BirdNet. BirdNet, ok. Para plantas también tienes PlantNet. PlantNet. BirdNet, sí. Y ¿Es un app? sí, para el móvil. Ok. Y también utilizo una que se llama Flora Incógnita. ¿Vale? Funcionan más, estas cosas funcionan más para plantas silvestres. ¿Vale? Para plantas de huerto, ahí tienes un montón de guías y demás, y que no son tantas, ¿no? Son más fáciles de identificar. Lo que te Sí. digo es para plantas silvestres. La de Ok, Flora Incógnita a mí me funciona bastante bien. ok. Y insectos, olvídate. Hay tal cantidad de insectos y de animales invertebrados que no habría aplicación que soporte esa información. Yo utilizo el app se llama Seek, Mm, en español también, se llama esto, Seek. mm, So, sí, yo utilicé el foto ahora en el mm. chat y dice en español también. Y dice, Pero porque tendrá, claro, pero porque tendrá una base de datos con los más comunes, seguramente. Pero sí, más que nada te lo digo porque nosotros sí que hemos estado buscando también para utilizarlas y hemos estado en formación este mes de atrás con entomólogos de Italia y de Francia. Y claro, hay una serie de insectos que tú tienes en tu zona que son fáciles de identificar, pero eso es un 0,1% de la cantidad y de la variedad de insectos que hay. Entonces, una aplicación buena es muy difícil. Que a lo mejor te dice 4, pero a lo mejor es eso, los coccinélidos, que es lo que te digo de las mariquitas, y muy parecido a la mariquita, solo aquí en mi zona tenemos 15 diferentes en un espacio muy chiquitito. Parecido a la mariquita. Luego, otros coccinélidos que se parecen, es que ya te pones en 300 especies diferentes que es muy difícil de identificar. Entonces, el riesgo de error que pueda tener una aplicación como la que tienes es muy alto. Pero si te centras en el huerto, que más o menos los insectos van a ser en una escala, o sea, en un rango, porque no vas a tener un rango muy diverso, pues ahí sí te puede funcionar o te puede orientar, ¿vale? En un momento dado. Pero yo no me fiaría mucho, ¿vale? Está ahí, pero yo de insectos no me fiaría mucho por, por la diversidad tan elevada que hay y las diferencias tan minúsculas que no se ven a simple vista, que muchas veces tienes que coger una lupa y ver porque la diferencia está en la mandíbula y que haya una diferencia en una mandíbula quiere decir que sea depredador, que sea xilófago, que sea fitófago, que sea detritívoro, o sea, que te cambia mucho y yo al principio, sin saber nada de insectos, como sé nada, al principio me parecían todos iguales y luego dices, madre mía, pero si esto es una locura. Y es una locura, ¿vale? O sea que Ok, gracias. que si te sirve, genial, pero no te fíes mucho. Ok, gracias. Pues, no sé, si tienes alguna pregunta más, María, tú tenías levantada la mano. Es que se me ha olvidado, no sé lo que era, estaba escuchando y ya se me ha ido, así que nada. Pues nada, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, si no, pues ya hemos terminado. Es un placer estar con vosotros, yo ya no os veo más, así que espero que os guste mucho, os haya gustado quien ya habéis hecho el curso y os guste mucho los que estáis terminando, que sepáis que la plataforma va a estar abierta hasta mediados de mayo. Si queréis que esté más tiempo, se lo comunicáis a Javi. Yo sigo revisando el foro si tenéis cualquier pregunta y luego más allá en nuestros correos que los encontráis en el foro, pues igual nos podéis preguntar y lo vamos viendo, ¿vale? Pues nada más. Muchas gracias a todos y nada, que tengáis mucha suerte en vuestros huertos y que os vaya todo muy bien.
Muchas gracias, Beatriz. Una Bueno, pasada. y a ti, Nancy, ¿eh? por Sí. estar. A ver si hacemos un huerto vertical en la oficina. Nos tenéis que ayudar. Oye, a mí, si me llaman y me dicen, ves, yo me voy, donde sea. Vale. Bueno, Gracias a todos. venga, muy buenas Adiós. tardes. Saludos. Gracias. Chao. Adiós. Chao. Adiós, buenas tardes.